esta fundación que se encarga, entre otras cosas, de defender los derechos de los niños. En comunicación con nosotros está Cristian, él es presidente de esta fundación. Muy gentilmente se hizo el tiempito para hablar con nosotros. Cristian Laurenzo. ¿Cómo andas, Cristian? Buen día. Facundo, Diana te saludan. Hola, Cristian. Hola Facundo, hola Diana, buenas tardes. Bueno, buenos días, todavía no Sí, pasamos la una. Es verdad. sí, Gracias por la invitación. no, por favor. Y sí, siguiendo el hilo de lo que comentabas, para quienes no sepan, el 25 es el Día Internacional contra la Violencia Infantil, Ujú. que fue una fecha instituida por UNICEF eh, para concientizar, para visibilizar y luchar contra el maltrato en las infancias y en la adolescencia. Mm. Hay estadísticas en cuanto a esto, ¿no? Hablar de números así es medio frío, pero es importante saber, tener un poco la noción, Cristian, en la situación en la que como país estamos, porque los chicos son el futuro. Y si son maltratados de niños, no entorpecemos ese futuro, ¿no? ¿Cómo estamos en cuanto a eso, Cristian? Mira, hay varias organizaciones, incluso internacionales. eh, También hay que comprender que hay diferentes instituciones, Ujú. sean ligadas a los gobiernos de turno o no, Sí. que también muestran sus números. Eh, Hablar de números específicos es un poco complicado, como te digo, por las diferentes instituciones que miden según sus parámetros, y a veces capaz queda fuera de foco lo que realmente importa, que es el tema de que existe Ujú. la violencia en la niñez y en la adolescencia, Sí. y que por lo menos en lo que nos concierne es que por lo menos las organizaciones que auditan estos números coinciden en que por lo menos más de la mitad de niños sufren algún tipo de violencia en su niñez o en su adolescencia. Tra- Tomemos violencia como todo tipo de violencia: violencia verbal, psicológica, económica, Ujú. física. No nos quedemos solo con lo físico, porque no, tampoco vamos a faltar a la verdad. Eh, Existe todo tipo de violencia, como te comenté: física, verbal, psicológica, emocional, económica, ¿sí? Ujú. Ujú. Y ustedes como fundación, ¿cuál es el laburo que hacen, Cristian? Con respecto a esta Sí, a estas problemática. problemáticas, Sí. claro. Mira, nosotros generalmente a veces hacemos talleres para concientizar, damos charlas, hemos estado en el Congreso, nos han brindado diferentes espacios de la política, nos han brindado el anexo del Ujú. Congreso de la Nación para hablar de este tema. Incluso el año pasado, en noviembre, eh, si no me equivoco, fue el 20 de noviembre, que Sí. coincida con una fecha con respecto a la niñez. Ujú. Dimos una charla, mostramos gráficos donde más o menos muestran los porcentajes que, que tiene de los niños que sufren violencia y de las adolescencias. Ujú. Eh, y bueno, más o menos eso, dar charlas. En las marchas, cuando, bueno, hace poco nos tocó estar también en la Marcha por la Vida. Ujú. Siempre tratamos de buscar estas fechas que son significativas para la comunidad, concientizar acerca de toda esta problemática, ¿sí? Obvio. Porque al fin y al cabo no queda, hay muchos casos que no son visibilizados, e incluso sabemos que muchos niños no tienen voz, Claro. o no, porque no se los escucha. Bien. Y somos éticamente y moralmente responsables de darle voz a quienes no pueden hacerlo. Bien. Cristian, Diana te habla. ¿Con qué, Diana. con qué casos te has encontrado en estos tiempos? Porque obviamente a ustedes llegan muchos casos en medio de esas charlas, en medio de esos talleres.
mucha gente que redescubre o se da cuenta de lo que vivió o lo que está viviendo también. Porque capaz uno lo naturaliza, a cierta edad uno hay cosas que las naturaliza y después te das cuenta en cierto contexto o conviviendo con otras personas que eso no es lo que tiene que ser. También pasa eso, es una cuestión, como decís vos, tiene que ver algo psicológico, no solo tiene que ver con el maltrato físico, hay un montón de formas, hasta verbal, hay varias formas de maltratar a un niño o a un adolescente. Entonces, Claro. ¿cuáles son las diversas que les llegan a ustedes casos o gente que lamentablemente no tiene voz y voto? Porque obviamente lo que yo tenía entendido es que creo que a los 12 años más o menos legalmente pueden llegar a hablar en un lugar para decidir, por ejemplo, si sufrieron eso dentro de una familia, decidir con cuál de los padres estar, por ejemplo, en una separación. Viste que siempre en esos contextos siempre están en el medio los hijos. Es verdad, a partir de los 12 años, Ujú. eh, pero hay un detalle no menor Bien, que de todos modos, salvando como vos decís que tienen voz y voto, vendría a ser legal, de manera legal, claro. no nos olvidemos que a cualquier edad antes de los 12 años, en casos que nos hemos encontrado la otra vez que estuvimos en Neuquén, Ujú. eh, un padre se acercó que tenía la custodia de los hijos Sí, y la nena que tenía 10 años pidió que se la escuche y el juez no quería darle una cámara que es él, sí, cuando la misma nena de 10 años le exigía al juez que sea escuchada porque claro. quería estar con el padre y no quería ver a la madre. Ujú. Entonces también hay que tener en cuenta que es obligación no solo moral, Ujú. sino de forma profesional de la justicia, escuchar a estas personas y a estas criaturas que a veces ya gritan auxilio y ayuda y piden ayuda Sí. eh, para ser escuchadas. Ujú. Y retomando tu pregunta de los casos que hemos visto a lo largo de todos estos años, Ujú. casualmente se me viene a la cabeza, y no es un detalle menor, hace unas semanas hablábamos con Facundo del caso de Zoe de La Rioja, Mm. eh, que incluso hoy se empieza un mural en la zona de Distrito Los Arcos, Ujú. que lo comienza Lidia Rosana Gómez, que es una muralista de Río Negro que llegó el día de hoy Ujú. para comenzar con el mural de Zoe acá en la ciudad de Buenos Aires, Mm. que dicho sea de paso le mandamos un abrazo a Lidia, que se hizo un viaje más que nada por este movimiento. Sí, obvio. Eh, y tocamos ese tema, si querés, si puedo, eh, que es el que más me resuena y dicho sea de paso, estamos esperando fecha de juicio. Bien, Estaremos viendo si lo dan antes o después de la feria Claro. judicial, claro. pero es un caso bastante conocido también. Mm. Ujú. Ya se van a cumplir 3 años que la familia está pidiendo justicia Ujú. y es un caso desafortunado también donde una pequeña perdió la vida a manos de su progenitora y su pareja. eh, pero por eso te digo, hay chicos que lamentablemente han perdido su voz a manos de personas inescrupulosas y Mm. por eso nosotros tenemos el deber moral de concientizar y visibilizar el tema de la violencia y el maltrato infantil Sí. y en la adolescencia. Ujú. Mm. Bien. Bien, la manifestación del 26 particularmente en el Congreso es porque están instando alguna ley que favorezca y combate este flagelo, Cristian, o por qué particularmente la marcha en el Congreso. El viernes 26, a partir de las 16 horas, en la Plaza del Congreso, eh, obviamente vamos a hacer, lo organizamos nosotros, la Fundación Morelli, se van a acoplar varias organizaciones. La idea es hacer también, no tratar de meter muchos temas, proyectos de ley y demás, sino hacer un abrazo simbólico, más que nada por el Día Internacional contra la Violencia Infantil. Ujú. eh,
más que nada sea pacífico, sea ese abrazo simbólico, no tema de proyectos o obviamente cada uno va a manifestarse Sí. de la forma que crea correcta Ujú. eh, y pedir obviamente, no sé, nosotros estamos tratando de presentar a nivel nacional el registro de obstructores eh, y bueno, cada uno con lo que crea correcto también. Sí. Pero es más que nada un abrazo simbólico a que la justicia actúe y escuchen a quienes están pidiendo auxilio, Mm, que son los niños que sufren violencia bien. eh, y demás. Gracias, Cristian. Gracias por estos minutos. Muchas gracias, Cristian. Bueno, gracias a ustedes, que tengan un buen día. Buen día, Gracias gracias. igualmente.